Muy bien, entonces agradecemos al doctor Luis Eduardo Tennant por su participación. Y vamos a pasar al próximo panel. Este próximo panel se denomina Experiencias Exitosas. Y vamos a invitar entonces a participar a Mercedes Nimo, de Argentina, que es la directora nacional de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Agroindustria del Ministerio de Producción y Trabajo. Vamos a invitar a María Migliore, gerenta del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Y este panel va a ser moderado por el doctor Federico Berardi. No, evidentemente no. Bueno, entonces dejamos en la palabra al nuevo moderador. Hola, hola, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hubo un cambio de última hora. Voy a moderar yo el panel de Experiencias Exitosas 2 en la tarde de hoy. Tenemos 3 ponencias muy interesantes de 3 organizaciones que se han dedicado con gran esfuerzo y gran compromiso a mejorar la calidad de vida de comunidades enteras y que lo han hecho durante años y han logrado resultados sumamente interesantes, sumamente importantes, no solamente como ejemplos, sino como unidades que permiten a otras personas seguir el ejemplo y seguir trabajando porque nuestra sociedad llegue a los objetivos de pobreza cero, de hambre cero y que tengamos al final una vida digna, realmente digna. Entonces, arrancamos con la doctora María Migliore. Ella tendrá que retirarse después de su ponencia por algunas otras actividades agendadas, así le damos la palabra. Ella es la gerenta general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Participó del programa en Liderazgo y Análisis Político del Centro de Investigación y Acción Social y del programa de Gobierno IAE Business School. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Argentina. Bienvenida y bueno, nos compartirá su experiencia desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de estar acá hoy compartiendo algo de lo que nosotros estamos llevando adelante desde la Ciudad de Buenos Aires en políticas de integración. Pido disculpas por tener que retirarme, la verdad que el cambio de horario de último momento complicó un poco, pero bueno, qué bueno que podemos estar acá reunidos. Desde el Instituto de la Vivienda, no sé si conocen, es un organismo de la Ciudad de Buenos Aires descentralizado que tiene como misiones y funciones llevar adelante todo lo que es la política de vivienda en el ámbito de la ciudad. Y una de las líneas de trabajo que tiene que ver con promover procesos de integración sociourbana en lo que se conocen como villas de emergencia o barrios más carenciados que existen en la ciudad. Hace 2 años nosotros decidimos llevar adelante estos proyectos y hoy estamos trabajando en varios lugares. Uno es el Playón de Chacarita, que es un asentamiento que está ubicado en el medio de la ciudad, justamente en Chacarita, que tiene 2.700 habitantes aproximadamente. También estamos trabajando en el barrio Rodrigo Bueno, que está en Puerto Madero, al lado de la Reserva Ecológica, no sé si lo conocen, es un barrio también de una cantidad aproximada de 2.700 habitantes. Después estamos trabajando en el barrio 20, que es una villa grande en Lugano, ahí no sé si conocen la zona de Escalada, Cruz. Es un barrio que tiene alrededor de 28.000 personas que están viviendo actualmente ahí. También estamos trabajando en la 21-24, en la parte de lo que es la relocalización del Camino de Sirga, una causa que está en la Corte Suprema, que tiene más de 10 años, y donde la ciudad tiene que terminar de relocalizar a todas las familias que hoy siguen viviendo a la vera del riachuelo. Nosotros estamos encargados de terminar y llevar adelante ese proceso. Estamos recién arrancando también en el barrio 1114. Estamos haciendo la primera etapa de trabajo que consiste en hacer un censo. Si todo sale bien, en el próximo mes lo vamos a estar terminando para ya el año que viene empezar con las obras y con llevar adelante el proceso. Y también estamos trabajando en 2 asentamientos también más chicos que son en Carrillo y La Madrid. Esto es lo que nos hemos puesto en los lugares de trabajo, donde estamos tratando de potenciar una mirada que entiende la integración de una manera que para nosotros es novedosa o al menos es distinta respecto a cómo se venía trabajando en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en estas temáticas. Y a mí lo que me gustaría hoy más que nada era compartirles la mirada desde la cual nosotros nos paramos para intervenir en estos procesos, cuáles son los componentes fundamentales que nosotros consideramos necesarios a la hora de intervenir
y cómo es que los vamos llevando adelante. Lo primero que nosotros siempre decimos cuando hablamos de estos procesos es que hablamos realmente de procesos de integración. Muchas veces en materia de vivienda, a la hora de intervenir en villas de emergencia o en este tipo de barrios, se hablaba de proyectos de urbanización, que hacían solamente hincapié o un hincapié más marcado en el componente duro, más arquitectónico, ya sea vinculado a la infraestructura o la vivienda. Nosotros creemos que las problemáticas de exclusión son mucho más amplias, con lo cual estos procesos hay que trabajarlos de manera interdisciplinaria y con una mirada integral. Y al hablar de integración, lo que nosotros creemos también es que estos barrios tienen que integrarse al resto de la ciudad, que el Estado tiene la obligación de garantizar muchos de los derechos que hoy no son ejercidos plenamente por parte de los vecinos y las vecinas que hoy están viviendo allá, pero que también hay mucho valor en estos barrios y que nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de potenciar la voz, la historia, los componentes que en estos barrios ya existen y creemos que también en estos barrios hay mucho valor por aportar al resto de la ciudad. Entonces, hablar de integración supone que el Estado reconoce que hay una dinámica de ida y vuelta, donde uno propone ciertas cuestiones y levanta estándares y cumple derechos, pero donde también el barrio aporta a la construcción colectiva y a la dinámica de integración con la ciudad. Como les decía, nosotros pensamos que estos proyectos tienen que ser interdisciplinarios y con una mirada que haga foco en muchos componentes. Un componente propiamente tiene que ver con lo que nosotros decimos la integración habitacional y hace foco en los componentes estrictamente de vivienda. Que las casas nuevas que nosotros generamos cumplan estándares mínimos, que las casas que nosotros vamos a mejorar adentro de los macizos de las villas también mejoren la calidad edilicia de quienes hoy están habitando ahí. El otro componente en el que nosotros trabajamos tiene que ver con la integración urbana. Y ahí la pregunta que surge es cómo hacer para que estos barrios que muchas veces están marginados del resto de la ciudad o están en lugares que son periféricos puedan integrarse a la trama urbana a través de todo tipo de conexión de servicios, a través de la integración de las calles, a través de la circulación, a través del acceso al espacio público, a través de mejorar la calidad del espacio público. Estos barrios tienen densidades muy altas y no cumplen estándares mínimos de plazas, de regulación de espacios, de condiciones ambientales, recolección de basura, estándares mínimos de suelo, muchas cuestiones en las que nosotros lo que queremos es que el barrio esté integrado a la trama, que muchas barreras que hoy favorecen estas dinámicas de exclusión que existen se desintegren y favorecer aún más a la integración. Y el otro componente tiene que ver con la integración socioeconómica, con cómo potenciar condiciones de trabajo, de empleabilidad, la dinámica productiva que existe en estos barrios y que tenemos que nosotros potenciar. Y asimismo también en esta dimensión hacemos foco en dimensiones como la educación, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al trabajo. Nosotros creemos que la dinámica de pobreza, y soy repetitiva, es muy amplia, es multidimensional. Entonces estos procesos tienen que contemplar todas estas dimensiones. Esto no quiere decir que necesariamente las llevamos nosotros adelante del Instituto de Vivienda, pero sí que esta es la mirada que tenemos como gobierno y que creemos que para que realmente la integración pueda ser efectiva, todas estas dimensiones tienen que estar contempladas. Lo otro que me parece importante marcar es que nosotros siempre hablamos de que estos son procesos y ya el usar la palabra proceso encierra un montón de significado. Por lo pronto quiere decir que va a llevar un largo plazo, digamos, que la integración sea plena, no se va a hacer en 2, 4, ni siquiera en 8 años. Son procesos que van a llevar más tiempo y entonces nosotros tenemos la obligación también de pensar cómo hacerlos sustentables más allá del gobierno de turno. Y en eso nosotros siempre trabajamos en mesas de gestión participativa. Nosotros creemos que una de las notas fundamentales para hacer la sustentabilidad de estos procesos tiene que ver con la participación, con que los vecinos estén empoderados y con que puedan amplificar su voz y sean parte de todas las decisiones que el Estado va tomando a lo largo del tiempo. Y así como trabajamos con los vecinos, trabajamos también con las organizaciones que hoy están presentes en los barrios. En general, en todos los barrios estamos trabajando a través de mesas de gestión participativa, donde todas las decisiones que involucran al proceso se toman en ese lugar. Y entonces, al involucrar
a las distintas voces que existen y poder llegar a articular ciertos consensos, por un lado, empoderamos a los vecinos, que son muchas veces los que tienen ya las soluciones a los barrios, y nosotros trabajando con ellos se llega a soluciones mucho más duraderas, en los cuales el barrio se va apropiando de todo este proceso. Y también al involucrar a todos los actores que están en las mesas de decisión, uno lo que genera es ciertos consensos políticos que pueden llegar a durar más allá de una gestión política determinada, porque todos los sectores fueron parte de la decisión. Y un buen ejemplo de esto son las leyes que nosotros sacamos. Todos estos procesos en los que trabajamos han empezado con un proyecto de ley. Lo primero que se hace es un censo, donde uno define cuál es la población objetivo, cuántos son los beneficiarios, cuál es la gente que está viviendo en cada uno de los barrios, cómo es la composición de cada grupo familiar, y a partir de eso empezamos a trabajar en un proyecto de ley. Los proyectos de ley que hemos sacado en estos barrios, la verdad que tuvieron unanimidad en casi todos los casos, donde hubo un fuerte acompañamiento de todos los sectores, porque el haberse hecho un trabajo conjunto entre todas las agrupaciones, entre todas las organizaciones, la verdad es que podemos llegar a consensos entendiendo que la problemática de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires tiene más de 30 años, que nos tenemos que poner de acuerdo entre todos los sectores para poder trabajarla, porque es un problema que es de todos y que realmente necesita consensos que permitan trabajar en largo plazo. Y sí, para nosotros otro componente que es importante destacar en la mirada tiene que ver con reconocer la identidad cultural de cada uno de los barrios. Uno cuando está en el Estado a veces tiene la tentación de pensar en una gestión determinada, que todo empieza y todo termina con el gobierno de turno. Lo que nosotros queremos es preguntarnos siempre cuando llegamos a un barrio es, ¿qué pasó antes? ¿Qué historia tiene? ¿Cómo se conformó? ¿De dónde es la gente que lo habita? ¿Cuáles son las dinámicas que hoy existen? Y tratar de que todo el desarrollo venga potenciado desde ahí. Pararnos en lo que ya está para poder hacerlo crecer, para poder potenciarlo. Nosotros no creemos en un Estado que viene desde afuera con soluciones mágicas, sino creemos en un Estado que se asienta en un territorio y trabaja codo a codo con los vecinos. Y desde ahí pensamos los procesos. ¿Esto quiere decir que en todos los barrios esto sale perfecto, de manera angelical, todos los consensos se generan? Por supuesto que no, pero esta es la mirada. Y al pararnos desde esta mirada, nosotros creemos que ya el proyecto se plantea de una manera diferente. Cambia el paradigma de cómo el Estado tiene que trabajar en estos territorios y cómo es la vinculación del Estado con los vecinos. Y a partir de ahí es que nos ponemos a trabajar. Nos hacían la pregunta a la hora de llegar a este panel de cómo se potencia el éxito en estos procesos. Nosotros lo que queríamos compartir era diferentes herramientas que nosotros fuimos encontrando a la hora de ir construyendo el proceso y que creemos que nos ayudaron y nos siguen ayudando porque estos procesos están en marcha en la ciudad de Buenos Aires, son algo que están recién en los primeros años de camino. Y que sí nos han ayudado a generar legitimidad en cada uno de los barrios y son herramientas que creemos que ayudan a que el proceso sea realmente participativo y tenga una buena penetración territorial en cada uno de los lugares. Lo primero que queríamos compartir como modelo es lo que para nosotros son las mesas de gestión participativa. Luego del censo y luego de la ley, que después vamos a hablar también en el marco normativo, en cada una de las leyes se establecen mesas de gestión como órganos decisores en cada uno de los procesos. Y entonces nosotros tenemos varias instancias en las cuales tomamos las decisiones respecto a qué es lo que va a pasar. A veces son mesas de gestión que varía su composición en cada uno de los barrios. Cada uno de los barrios también tiene mesas técnicas, que son universidades o organizaciones de la sociedad civil que vienen asesorando hace años en los barrios, con los cuales nosotros también trabajamos. Y, por ejemplo, todas las obras de infraestructura que se van a realizar en un barrio o todos los modelos de las viviendas nuevas se consensúan en esas mesas. Y después tenemos asambleas abiertas con distintos sectores de los barrios para poder trabajar directamente con cada uno de los vecinos. El establecer estos dispositivos y haberlos sostenido en lo que va de estos 2 años, a nosotros nos han mostrado que vale la pena hacerlo y que cuanto más lo sostenemos, más gente se va involucrando y más ricas son las decisiones que se van tomando ahí. Las primeras mesas fue establecer cuáles iban a ser los criterios, los marcos que íbamos a usar, generar confianza, porque había mucha desconfianza respecto a qué iba a ser el Estado en estos lugares y si realmente se iba a poder llevar adelante o no.
Y después de ir manteniéndolo, de darle periodicidad, estas mesas tienen frecuencia semanal en general en todos los barrios, y si hay momentos que hay que tomar muchas decisiones, a veces son hasta 2 veces por semana, el haberla sabido mantener creo que nos ha ayudado mucho a darle legitimidad a los procesos y sobre todo también a involucrar cada vez más actores a la toma de decisiones. Lo segundo que fue importante para nosotros fue esto del marco normativo, fue poder potenciar estos proyectos con un proyecto de ley. Algunos de los barrios ya tenían leyes que no sabían de hace varios años y que habían estado incumplidos, y fue de alguna manera relanzar este proceso y darle algo a los vecinos, una herramienta de garantía de que sus derechos esta vez iban a ser cumplidos y que ellos fueron partícipes también en todo el diseño del mismo. El tercer punto que a nosotros también nos ayudó mucho en la dinámica de instalación de confianza de estos procesos tiene que ver con haber instalado oficinas del Estado en cada uno de estos lugares. Esa fue una de las primeras decisiones que tomamos, donde lo que nosotros queríamos marcar era justamente este cambio de paradigma. No es que el vecino que tiene una necesidad tiene que acercarse a una oficina del Estado a poder pedir ayuda, sino es el Estado el que se hace presente en este territorio y a partir de ahí consolida la institucionalidad y empieza un camino de estar presente en su totalidad, más allá de un proceso determinado. La verdad que tener equipos todos los días trabajando allá también ayudó mucho a la dinámica de poder llegarle a todos los vecinos, donde el vecino empieza a tener una relación cada vez más fluida con el Estado y también a poder hacer más accesible la información. Muchas veces es difícil para un vecino que vive en uno de estos barrios poder llegar a una oficina de gobierno, no tiene toda la información de qué puede pedir, qué no puede pedir, cómo va a ser el proceso. Acercarlo fue un paso para tratar de reducir esta brecha que hoy existe. Después trabajamos mucho también en talleres por manzana, todos los proyectos que nosotros vamos trabajando, como les decía, tienen estos componentes de integración habitacional de la vivienda y después de ver cómo se integra todo esto a la trama urbana. Cuando uno en un barrio tiene que decidir que va a haber cierta cantidad de aperturas de calles para que el barrio pueda tener una circulación, esto por supuesto que afecta a muchas familias que sus casas van a tener que ser demolidas para que ahí pase la calle y sobre esa calle, abajo de esa calle, se haga toda la conexión de la infraestructura de servicios. Toda la decisión de por dónde pasa la calle, quiénes son los vecinos afectados, cómo se toma esa decisión, nosotros la trabajamos primero en las mesas de gestión y después en los proyectos por manzana. Hacemos manzana por manzana, juntamos con todos los vecinos para empezar a trabajar y pensar juntos por eso, justamente, por dónde va a pasar la calle, quiénes van a ser los afectados, por qué la calle tiene que tener tantos metros, cómo queda la configuración del barrio dada una posibilidad u otra. Para eso, para llegar a esos talleres, nosotros del instituto lo que hacemos es un relevamiento en cada una de las viviendas que existen en el barrio. Primero hacemos el censo, que es como una primera foto. Después sacamos el proyecto de ley y después se empieza a trabajar cómo va a ser esta nueva trama que va a quedar en el barrio. Para eso hacemos un relevamiento que implica que un equipo técnico y un equipo social entran a cada una de las viviendas para poder, primero, diseñar los planos de estas viviendas. Hoy piensen que esto es totalmente informal, muchas veces no está ni registrada la tierra, mucho menos un plano de una vivienda. Y sobre eso trabajamos para, bueno, ¿qué características tiene que tener esta manzana? Ventilación, esponjamiento, generar pulmones, aperturas de calles. Todas esas opciones, todo eso se va trabajando con los vecinos y terminamos en una votación para poder definir cómo queda esa configuración. Y las familias que son afectadas por eso son las primeras que se mudan a las viviendas nuevas, que es lo que estamos construyendo. Cuando planteamos este diseño, la verdad es que teníamos bastantes dudas, ¿no? Estamos convencidos de la participación, pero uno siempre se hace la pregunta si la participación puede ser eficaz y si no va a ser una asamblea permanente que no iba a poder tomar decisiones concretas. Y la verdad que la experiencia que estamos teniendo en los barrios es realmente muy exitosa. No estamos teniendo conflicto hasta ahora, salvo creo que 3 casos puntuales. No hubo ningún conflicto mayor a la hora de tomar ninguna de estas definiciones. Y uno empieza a ver cómo esta solidaridad que existe en los vecinos es real, cómo también los vecinos son los primeros que están preocupados porque su barrio puede integrarse y muchas veces son los que deciden, bueno, si es mejor para todos que la calle pase por acá, yo cedo mi lugar y acepto que mi vivienda cambie de lugar o me voy a otra.
la verdad es que se empieza a generar una dinámica de apropiación del proyecto que es muy, muy buena y que para nosotros realmente es una clave fundamental para que el proceso tenga sustentabilidad. Lo otro que sí para nosotros fue súper importante a la hora de la generación de confianza en estos procesos fue el avance físico de las obras que estaban proyectadas, sobre todo las obras de vivienda nueva. Cuando nosotros iniciamos las conversaciones en los barrios y contábamos que se iba a construir una X cantidad de viviendas según cada barrio la necesidad que tenía, la verdad es que los vecinos no nos creían y tenían razón en no hacerlo porque el Estado, hay que reconocer que tiene una deuda muy grande en esta materia, más allá de cualquier color político, es un problema que en los últimos años ha venido aumentando. Cuando las obras realmente empezaron a avanzar, cuando fue palpable que estaban ahí, cuando los vecinos empezaron a hacer recorridas, a conocer cómo iban a ser los nuevos departamentos, la verdad es que la confianza se aceleró muchísimo y la dinámica del barrio empezó a cambiar. Cuando nosotros empezábamos en los talleres de manzana a preguntarle a los vecinos quiénes son los que se van a querer mudar a la vivienda nueva, el índice era bajísimo. La gente prefería más un mejoramiento de la vivienda existente que la mudanza. Cuando las obras empezaron a avanzar, esa tendencia se fue revirtiendo y hoy que ya tenemos las primeras 400 familias en la Villa 20 ya mudadas, hoy ya es más la cantidad de gente que quiere irse a la vivienda nueva que la que quiere quedar. Con lo cual a nosotros esto la pregunta que nos abre es la responsabilidad que tenemos en mejorar la capacidad estatal. La verdad es que muchas veces a los vecinos que viven en estos barrios sufren problemáticas concretas y nosotros tenemos la responsabilidad de construir un Estado que sea cada vez más eficaz en la provisión de estas respuestas y estos servicios. Cuando el Estado cumple, la gente le cree. Y la política para nosotros tiene mucho más que ver con poder resolver cuestiones concretas y generar consensos a partir de ahí que con otra cosa. Creo que esa es una de la gran responsabilidad que tenemos nosotros y que al menos en estos procesos ha mostrado como un cambio muy fuerte en la dinámica de confianza cuando las cosas realmente empezaron a suceder. Y lo otro que, digamos, que para nosotros es muy importante y que tiene que ver con este paradigma, tiene que ver con transformar el rol del Estado, con pensar un Estado que, insisto con lo que decía antes, que tiene la obligación de cumplir con muchos derechos, garantizar muchos derechos a vecinos que hoy no los tienen garantizados al 100%, con reconocer este problema, con ponerse en acción para poder solucionarlo, pero no hacerlo desde una manera alejada, desde una oficina o viniendo a traer una solución mágica, sino más bien acercarse a un modelo de co-creación y de colaboración, de construcción colectiva con los vecinos. Creemos que si el Estado puede realmente cambiar el paradigma en eso, vamos a tener una construcción de procesos que van a ser mucho más sustentables en el largo plazo y mucho más duraderos. Gracias. Bueno, le agradecemos a la doctora María Migliore. Abrimos el micrófono a preguntas si alguien tiene alguna inquietud. Sí, está en construcción activa. Específicamente, ¿qué es lo que hacen? Tengo entendido que son asentamientos irregulares con carencias en servicios, ¿no? En tema de agua, ¿no? Drenaje, luz. Llegan bueno, obviamente arman los proyectos con la comunidad, pero ¿qué hacen? ¿Demuelen la comunidad y reconstruyen o es por partes? O sea, exactamente ¿cómo funciona? Mira, depende de los lugares, pero en general los que estamos trabajando, por ejemplo en la 20, en Rodrigo Bueno y en Fraga, que son los que más están avanzados, lo primero que se hace, pusimos en construcción, a partir del censo y ver cuántas familias digamos, estaban viviendo, empieza la construcción de viviendas nuevas. En la 20 son 1.700 y en Fraga son 600, en Rodrigo Bueno son 600 también. Esas buscan atender a la población que está en ese mismo lugar, claro. O sea, reubicarlas. O
dar vivienda a población externa que puedan No, ser ubicadas. por eso, lo primero es el censo, lo que te determina es cuál es la población objetivo dentro de uno de esos barrios. Nosotros creemos que no hay que erradicar estos lugares, sino que tenemos que construir sobre el mismo, digamos, potencial del territorio que ya existe. Entonces, en estos 3 lugares teníamos tierra disponible al lado del asentamiento, entonces con eso empezamos la construcción de viviendas nuevas. ¿Quiénes son los primeros beneficiarios de las viviendas nuevas? Las familias que están afectadas por la traza de apertura, por ejemplo, de nuevas calles. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene 2 partes. Nosotros lo que creemos es que todos vecinos que están en el barrio tienen derecho a una solución habitacional definitiva. Esa solución puede ser de distintas maneras. Una es el acceso a la vivienda nueva. Lo segundo es el mejoramiento y la conexión a infraestructura de servicios básicos definitivos en las viviendas que ya existen. Para poder proveer servicios a las viviendas que están, vos necesitas hacer apertura de calles y conectar todos los tendidos por abajo. Entonces, cuando vos, las familias que vas a, las primeras que necesitas, digamos, abrir el espacio para pasar los servicios, son las que se mudan a la vivienda nueva. Una vez que eso está hecho, empieza la obra de infraestructura adentro de los macizos. Por ejemplo, en la Villa 20, que ya mudamos las primeras 400, ya se hicieron las aperturas de 2 calles y ahora está comenzando la obra de infraestructura de servicios, ahora en 2 meses, para la conexión a las viviendas que quedan, con cada uno un proyecto de mejoramiento. ¿Totalmente gratuitas? No, o sea, el vecino lo que hace es toma un crédito con el IBC, el Instituto de la Vivienda, es un crédito blando, acorde a, se hace una operatoria específica con cada familia, pero paga tanto como paga por la vivienda nueva, y después lo que sí empieza es a pagar la conexión a los servicios formales. Ok, bueno, gracias. Gracias. Felicidades, María. Definitivamente la construcción colectiva nos ayuda a mejorar las condiciones de hábitat de la gente. Si nos puede explicar un poquito cómo es la organización, el marco estructural, la estructura organizativa más bien de los institutos, o cómo es de que tienen una línea de dependencia con el gobierno general, del estado, del municipio, ¿no? Yo vengo de Bolivia y entonces estas tareas están netamente ligadas a la parte municipal y no funcionan como tal un instituto, una organización independiente del estado. Y en ese sentido, ¿cómo sería la asignación de los recursos para garantizar la sustentabilidad de estos proyectos? Mira, el Instituto de Vivienda es un organismo dentro de la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que tiene es que es un organismo que está creado por ley, con lo cual funciona de manera autónoma, es como descentralizado, sí está bajo la órbita del jefe de gabinete de ministros. Y tiene la fuente de financiamiento que tiene, son del Tesoro de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con el Fondo Nacional de Vivienda, todas las provincias de Argentina hay un fondo nacional que se coparticipa y se redistribuye. Nosotros una parte de lo que hacemos lo financiamos por ahí y después lo que estamos haciendo es tomando créditos con organismos multilaterales como la CAF, por ejemplo, para poder financiar parte de los componentes de los proyectos que estamos llevando adelante. Hola, gracias por tu exposición realmente. A mí me interesa la integración. Entonces quiero preguntarte, vos hablabas de una integración que va más allí de lo urbano. Yo quería saber esto, ¿cómo se cruzan los programas? Supongo que se cruzan con otros programas de ciudad. ¿Cómo se cruzan? ¿Quién decide ese cruce en principio? Y además, si en la oficina que está allí, además de gente del instituto, hay gente de otros lugares. Claramente que la visión es integral y para que la integración suceda, el Estado es el que tiene que estar presente en todas sus dimensiones, salud, seguridad, educación, trabajo, incluso gobierno local y gobierno nacional también. Nosotros lo que hacemos es trabajar en mesas articuladas a nivel ciudad, donde trabajamos por proyectos con referentes de cada uno de los ministerios y se trabaja de manera articulada. Por ejemplo, en Lugano, en la Villa 20, es claro que uno de los temas son las vacantes escolares, por eso se decidió construir el polo educativo, ¿no? La ampliación del polo educativo está al lado de donde nosotros estamos construyendo las viviendas y parte en la mesa se planteó muchas veces la necesidad de un jardín de infantes. Entonces, en parte del predio que teníamos lo trabajamos con el Ministerio de Educación y ahí se está construyendo también
un jardín de infantes. Entonces, la mirada es articulada o sea, coordinamos en mesas de trabajo donde hay representantes de todos los ministerios. Hoy las oficinas que nosotros tenemos en los barrios, la verdad es que son containers, fueron, digamos, para arrancar el inicio de estos procesos. En varios de los barrios, en general, todas las viviendas nuevas que nosotros estamos construyendo, las plantas bajas son locales comerciales, que algunos se van para que puedan alquilarse, para darles una salida laboral a los vecinos que ya tenían su emprendimiento y para proveer espacio para equipamiento comunitario. Nosotros vamos a instalarnos ya de manera definitiva en algunos de esos locales, en otros lugares estamos construyendo ya oficinas y ahí la apuesta es a que haya oficinas de distintos niveles de gobierno. Estamos trabajando con la ANSES, con el RENAPER, para que en el momento que nosotros estemos ya esté habilitado, todos puedan estar presentes ahí también. A ver. Sería interesante que haya también representantes del Consejo de la Mujer. Como es buenísimo lo que ustedes armaron, entonces ya tienen allí todo armado para trabajar con las mujeres, los programas de violencia, los programas de empoderamiento, como quieran, pero ya tienen esta estructura que ustedes armaron. En eso te decía, me parece que sería interesante aprovecharla. A mí puntualmente me interesaría el Consejo de la Mujer, pero por ahí hay otros que quieran aportar algo. Sí, totalmente, de acuerdo. Gracias, buenas tardes. Solamente para que nos orientes el tipo de vivienda que se construye, ¿no? Y bueno, son ejemplos que de repente podemos copiarlos para nuestros países, para nuestras regiones, y valdría la pena. Y de repente el costo, un costo aproximado que tiene la vivienda, si es posible. Gracias. Las viviendas hoy se están construyendo con métodos de construcción tradicional, fue un poco lo que se definió en cada uno de los barrios. A un mediano plazo sí nos gustaría poder empezar a explorar otro tipo de materiales de construcción que a veces son más baratos y sobre todo te permiten construir con más escala, o sea, en menos tiempo más viviendas. Hoy lo que estamos construyendo es tradicional, ladrillo. Lo que sí estamos haciendo, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, muchas veces las viviendas sociales se habían construido con bastante altura y todo el tema del mantenimiento de los ascensores había sido muy complejo y sigue siendo porque genera mucho costo para las expensas y a todo lo que es la organización consorcial de los complejos. Entonces sí tomamos la decisión de construir sin ascensores, estamos construyendo hasta 4, o sea, planta baja y 3 pisos, que es lo que el código permite construir sin ascensor, para realmente es mucho lo que se baja en el costo de las expensas. Y después lo que tenemos también es este proyecto de mejorar las viviendas existentes, que ahí se trabaja mucho en eso, condiciones de aislación, mejora de los pisos, filtraciones, dependiendo de cómo es la tipología de cada una de las viviendas, cómo hacerlo. Y ahí los costos son mucho menores, porque dependiendo de cada una de las viviendas está. El crédito que la familia toma con nosotros para la vivienda, primero depende mucho de varias condiciones. Una tiene que ver con el grupo familiar y cuántos, digamos, son los sujetos de crédito. Por ahí es una persona, por ahí es una pareja o una madre con una abuela, digamos, y entonces ahí cambia un poco. Y sí, lo que nosotros hicimos también es tomar como parte de pago, armamos una fórmula para evaluar la vivienda existente. Entonces le reconocemos a una familia que se muda la vivienda que ya había construido como parte de pago para que el crédito sea más accesible. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces procedemos entonces a la entrega del diploma por la asistencia de la doctora María Migliore y continuamos con el panel. Bueno. Yo siempre voy a asegurar y digo, doctora. Se entrega al doctor Herndorf el diploma a María Migliore. Y mientras tanto aprovechamos, le damos la bienvenida al licenciado Federico Berardi, quien va a continuar moderando este panel de experiencias exitosas 2, el último de la segunda jornada.
Buenas tardes a todas y a todos. Pido mil disculpas por mi demora, mi retraso, fundamentalmente a los colegas del Instituto Internacional de Derechos Humanos y a todos los presentes. Mi trabajo en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección de Villas, me llevó a tener hoy una actividad por una elección de autoridades en la Villa 2124, que es este domingo, a que se retrasara toda la agenda del día y llegar más tarde acá al centro. Me toca disculpar a Eric Laubeaut, que no puede estar presente, pero manda un video. Eric es director de la organización internacional Connectic Technologies, con base en Londres, y desde la dirección de la organización ha liderado proyectos en contra de la pobreza en África y aquí en América Latina. Buenos días. Soy Eric Lugo. Yo tenía que estar con ustedes para participar a este congreso sobre la pobreza en las Américas, pero debido a unos problemas personales, finalmente no pude estar con ustedes. Aprovecho este momento para agradecer al Instituto Internacional de Derechos Humanos para permitirme hacer este pequeño vídeo, y especialmente a la senadora Mirta Arce Camacho, al licenciado Yamit Zuluaga y a Susana Durín para su apoyo y su ayuda. Entonces, soy Eric Lugo, doctor en geografía, y trabajé muchos años en América Latina y en África sobre la gestión de riesgos y desastres y el desarrollo sostenible. Y trabajé con ONGs y agencias de la ONU sobre estas temáticas. Y ahora trabajo con Connectic Technologies y nos dedicamos al desarrollo de ecosistemas digitales para gobiernos, organizaciones internacionales, federaciones y cámaras de comercio. Nuestro lema es tecnología para la humanidad, lo cual se ilustra con nuestro compromiso con la Cruz Roja y UNICEF, entre otros. Construimos ecosistemas digitales para apoyar el establecimiento de un crecimiento inclusivo en los países emergentes. Y ahora, con unas diapositivas, les voy a presentar con más detalle la temática del impacto de la transformación digital en el crecimiento inclusivo y también unos de nuestros proyectos aquí en Connectic. Entonces, como le dije, ese va a ser la temática de la presentación. Y en primera parte vamos a introducir un poco esa temática con nuestra empresa, quién somos y de qué estamos hablando. Connectic es una empresa basada en Londres y formamos parte de una holding que se llama Willful. Willful reúne unas 17 empresas que dedican todas al desarrollo de soluciones digitales en diferentes ámbitos como chatbots, como finanzas, seguros, etcétera, etcétera. Y el objetivo siempre de Connectic es lo mismo, generar crecimiento inclusivo y proteger los datos y la soberanía de los datos para los gobiernos y los clientes con quienes trabajamos. Aquí son los 5 tipos verticales con quienes trabajamos. La Cruz Roja, la juventud, las cámaras de comercio, el deporte y también los gobiernos. Y para cada una integramos soluciones para el desarrollo inclusivo. La transformación digital es una temática que conoce un fuerte interés ahora. Y un artículo del Guardián de la semana pasada ilustra perfectamente eso. En este artículo se destaca que la tasa de acceso a Internet bajó al nivel global y que eso preocupa mucho a los gobiernos y las organizaciones como la ONU. Eso quiere decir que ahora la conectividad y entonces la tecnología digital es un indicador fuerte del desarrollo. La tecnología digital toca muchos ámbitos que participan a la reducción de la pobreza y el desarrollo. Por ejemplo, la educación, la información y la comunicación, los servicios bancarios y financieros, las nuevas fuentes de trabajo, ingreso, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de eso más en detalle más adelante. Me parece importante empezar con unas definiciones. La transformación digital, primero, es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, una organización o una institución
gubernamental, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes, miembros y usuarios o ciudadanos. Y otra definición importante es la de las tecnologías de información y comunicación, que es una combinación de industrias manufactureras y de servicios cuyo productos captura, transmita o muestra datos e información. Y el teléfono, el smartphone, es el principal vector de la tecnología digital en estos días. Las cifras aquí nos muestra lo que está pasando en América Latina al respecto. Unos 451 millones de usuarios en 2016 y unas 675 millones de conexiones a través de los teléfonos. Eso es muy grande y la tasa de penetración es enorme en América Latina como a nivel global. Estos datos también ilustran la importancia de los móviles en la región latinoamericana. Y se puede ver la tasa de penetración del Internet móvil, que era de 51% en 2016. Estamos esperando una tasa de 63% en 2020. Se puede ver también la contribución al PIB, que era de 5% en 2016. La importancia del apoyo de los gobiernos para el desarrollo de ecosistemas móviles, que era de 33.6 billones de dólares en 2016, y todo lo que es con los empleos generados por la industria móvil. Como le dije, los móviles y smartphones en particular son el vector principal de las tecnologías digitales. Permiten que la gente tiene todos los servicios e Internet en su mano y simplemente. Y ahora, ¿por qué los servicios digitales ayudan a la reducción de la pobreza? Esos datos generales sobre la pobreza me parecían importantes, aunque me imagino que ustedes tienen mucho más datos y análisis sobre el tema. Pero bueno, según el Banco Mundial, hay 800 millones de personas que viven con menos de 1.25 dólares por día. Y en América Latina, en 2017, se registraron unos 186 millones de personas en situación de pobreza, o sea, 30.7% de la población en la región. Y lo más preocupante es que estamos viendo un crecimiento de esa tasa de pobreza en América Latina desde 2015, lo que no se había visto desde 2000. Finalmente, un último dato que me parece importante es que más o menos 50% de los adultos en América Latina no tienen un buen acceso a los servicios bancarios. Eso depende, por supuesto, de los países, como se puede ver en la tabla. Y ahora los servicios digitales, brindando servicios directamente y simplemente a la gente, apoyan la reducción de la pobreza con la inclusión financiera, por ejemplo, acceso a cuentas bancarias, microcréditos, medios de pago por móvil, etcétera, etcétera, la salud digital, los prediagnósticos, las consultas médicas, identificación y localización de los servicios de salud, servicios de ambulancia, etcétera. También todo lo que es educación y capacitación y seguros. Y yo como especialista en gestión de desastres, yo sé perfectamente cómo un seguro es importante para la resiliencia de la población, y todo lo que es y servicios gubernamentales para su pensión, sus documentos de identidad, pagos de impuestos o registro de su empresa, por ejemplo. Bueno, en la última parte vamos a ver nuestras experiencias y proyectos. Desde mayo de 2016, Connectic trabaja con sociedades nacionales de la Cruz Roja, principalmente en África, como se puede ver en Kenia, Costa de Marfil, África del Sur, Senegal, Congo, Mozambique, Uganda, pero también estamos empezando en América Latina con Brasil. Y proponemos un convenio que es un acuerdo que es gana-gana. Entonces somos socios con la Cruz Roja. Y a través de un aplicativo móvil y web, la idea es brindar autonomía a las sociedades nacionales
y un medio para ofrecer servicios de emergencia a las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, a todo lo que es movilización de recursos, donaciones, membresía, crowdfunding, tienda en línea, pero también servicio de emergencia, como les dije, ambulancia, localización de instalaciones de salud, chatbot para la donación de sangre o chatbot para el prediagnóstico médico, la movilización de voluntarios, alertas de emergencias, etcétera, etcétera. Y por fin, todo lo que es capacitación sobre los primeros auxilios directamente a través del aplicativo. Aquí se puede ver otras pantallas del aplicativo con la comunicación de la Cruz Roja, todo lo que está, sus actualidades, etc. Y también aquí un ejemplo del chatbot de prediagnóstico médico que estamos instalando y preparando para Brasil. El 5 de diciembre vamos a lanzar este primer chatbot que va a ser para los primeros auxilios. Y después poco a poco lo vamos a hacer evolucionar hasta un chatbot de prediagnóstico médico. Y otra plataforma importante es la plataforma para la juventud que acabamos de lanzar primero en Ruanda, y esta plataforma debe ser para toda África, y que es un medio para la vinculación, la comunicación, el intercambio de experiencias entre la juventud, y también a través del aplicativo el usuario joven tiene un asistente personal para sus oportunidades de empleo, pasantía, capacitación, financiamiento de proyectos, etcétera, etcétera. Aquí se puede ver otras pantallas como el otro proyecto del aplicativo, entonces otra vez con comunicaciones, actualidades, y también el asistente que permite saber exactamente cuál es su perfil para presentarles oportunidades o diferentes cosas exactamente para el usuario, para sí mismo. Presento aquí la versión 1, pero ya estamos trabajando en la segunda versión para mejorar el servicio aún para los jóvenes. Y otro proyecto, un último proyecto importante fue el proyecto con UNICEF. Esa vez fue con una empresa hermana de Connectic, que hace parte de Willful, que se llama Alcyon. Y este proyecto fue para la gestión de riesgos y desastres, y más que todo de inundaciones. Fue en Mali, y los resultados lo pueden ver aquí. Es una plataforma de gestión y también un aplicativo de alerta para inundaciones. El impacto fue el mejoramiento del nivel de preparación, el mejoramiento del nivel de comprensión para la toma de decisión, y también la capacitación de 20 agentes locales para el manejo de la plataforma y la colección de datos, y la sensibilización de las poblaciones y las autoridades. Trabajamos unos 6 meses para colectar datos espaciales y encuestas para cada edificio del área donde hicimos el estudio. Aquí son otras pantallas con los mapas y el sistema de información geográfica que desarrollamos para esta plataforma. Hicimos mapas a partir de imágenes de drones y la modelización de cada edificio y también de las áreas inundadas, y mapas donde se puede ver el cálculo del riesgo y también escenarios con números de damnificados, de edificios impactados y lo que se necesitaría como stock de contingencia. Es una herramienta no solamente para la gestión de riesgos y desastres, pero también para el desarrollo sostenible del territorio. Y se puede ver también el aplicativo de alerta, donde unos puntos focales al nivel de comunidad puede mandar alertas con informaciones básicas, y para que el administrador puede acelerar la respuesta con los servicios adecuados, y en base también a las informaciones y los datos que fueron colectados al nivel de la comunidad. Bien, aquí se termina mi presentación. Esos son solo unos pequeños ejemplos de todo lo que estamos haciendo y sobre lo cual estamos trabajando ahora. Quiero añadir que integramos herramientas de desarrollo inclusivo para cada proyecto. Por ejemplo, en los aplicativos para el deporte integramos siempre iBilleterra,
que permiten a los usuarios y fanáticos de fútbol, por ejemplo, tener acceso a servicios bancarios y seguros para practicar su deporte favorito. Trabajamos con los gobiernos también sobre e-servicios y siempre para brindar la mejor solución posible para sus necesidades y su contexto. Bueno, les agradezco muchísimo para su atención. Yo quería estar con ustedes y tener la oportunidad de discutir directamente de todo eso, pero en todo caso me quedo a su disposición. Aquí está mi email. Si quieren más informaciones, más cosas, discutir más sobre la temática, dar más sus comentarios también, me interesa siempre. Entonces, que no, o sea, estoy a su disposición para cualquier cosa, cualquier pregunta o duda. Y Las preguntas a Eric, entonces, por mail. Bueno, en esta oportunidad me disculpo también con Mercedes Nimo, que es la tercera y última participante que interviene en este panel. Me disculpo por mi demora y te presento Mercedes. Mercedes es ingeniera agrónoma por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, graduada en 1994. Realizó un curso de especialización en marketing internacional por la Escuela Argentina de Exportación en el año 1996. Realizó un curso de especialización en comercio exterior por la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina en el año 1997. Es especialista en análisis de cadenas agroalimentarias por la FAO en 1998. Es especialista en agronegocios y alimentos por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó también como coordinadora del área de cadenas alimentarias de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentos. Fue directora de la Industria Alimentaria en la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Fue directora nacional de Alimentos de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. También fue directora nacional de Agroindustria en el mismo ministerio. Y también fue secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Alimentos a nivel nacional. Fue vicepresidenta del Centro de Agroindustria del INTA, con sede en Castelar. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agroalimentaria. Y en diciembre del 2015 fue nombrada subsecretaria de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Desde marzo de este año, 2018, es directora nacional de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Mercedes, estamos con vos. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Perdón tantos cargos, pero en realidad es el mismo área que fue cambiando de nombre a lo largo de los años. Así que en realidad en el fondo la tarea es la misma. Pero bueno, vieron que sobre todo en los países de América Latina tenemos bastantes cambios de estructuras. Uno sigue haciendo lo mismo, pero bueno, van cambiando los nombres. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me imagino que estarán muy cansados, así que voy a tratar de ser lo más concreta posible. Lo que queremos compartirles desde lo que hoy es el área de agroindustria de la Nación es la mirada que estamos, no sé si perfecto. La mirada que estamos teniendo respecto de cómo hacer un aporte a la disminución de la pobreza en la Argentina y a tratar de vincular la producción de alimentos, porque en definitiva cuando hay pobreza, cuando hay hambre, una de las principales falencias que hay es la necesidad y la falta de alimentos, no porque no las tengamos, o sea, no porque nos falte producir alimentos, sino porque el problema que tenemos es un problema de inequidad y de acceso a aquellos que más lo necesitan. O sea, simplemente para que tengan idea, sobre todo los amigos que nos visitan de otros países, la Argentina es un país productor de alimentos por naturaleza, o sea, su mayor virtud, su mayor fortaleza tiene que ver con la producción y con el comercio de alimentos. Casi toda la riqueza y casi todas las exportaciones que que salen de nuestro país vienen de los alimentos. Y por otro lado, tenemos estos datos que nos preocupan y que nos generan muchísimo dolor, pero que tenemos que hacer algo, que es el nivel de pobreza que hay en la Argentina y que lamentablemente en los últimos 10, 12 años han crecido de manera importante y hoy estamos tratando de combatirlo. Entonces, tenemos esta dicotomía, ¿no? Producimos mucho, tenemos de todo, una gran riqueza en lo que es la Argentina agroalimentaria y por otro lado, gente que está necesitando el acceso.
Hay un concepto nuevo que está presentado ahí y que hoy en el mundo se viene analizando de manera importante, que es el concepto de sistemas alimentarios sostenibles. Y que me parece que por primera vez los organismos internacionales empiezan a entender que la producción de alimentos tiene una vinculación con dos ejes centrales más: con el cuidado del planeta, o sea, con el medio ambiente, pero también con las cuestiones sociales. O sea, esta trilogía de producción, ambiente y la cuestión social, y le agrego la salud, empieza a tener un marco muy importante para analizar las políticas que los países tienen que llevar adelante en materia de producción alimentaria. Siguiente, por favor. Argentina es un gran productor de alimentos. Generalmente muchos de nuestros visitantes seguramente nos conocen por la gran llanura pampeana, por la producción de granos, de trigo, de maíz, de soja o de aceite, pero la realidad es que Argentina es mucho más que eso. Y lo más interesante de esto es que muchos de esos productos que figuran ahí como principales productores, exportadores de alimentos, son productos que provienen de lo que nosotros denominamos las economías regionales, que son las áreas más lejanas a la ciudad de Buenos Aires y a los grandes centros de consumo, y donde los pequeños productores empiezan a tener un papel muy importante. Muchos de esos productos, la miel, jugos, el maní, bueno, ciruelas secas, son todos pequeños productores que han logrado, a través de un desarrollo a nivel territorial, de una intervención de distintos actores públicos y privados en cada una de estas regiones, tener un papel muy importante en el mundo. Bueno, esto tenemos que multiplicarlo por 1000, en Argentina y en el resto de los países, sobre todo en lo que es América Latina. Siguiente. Uno de nuestros programas centrales y una de las cosas que nos enorgullece más dentro de lo que es agroindustria es un programa que hemos desarrollado, ya tiene 2 años y medio, casi 3, que es el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene una vinculación con lo que mencionaba antes, tiene una vinculación con la pobreza, tiene una vinculación con lo social, tiene una vinculación con lo ambiental y tiene una vinculación con la salud. Lamentablemente en el mundo el 30% de la producción de alimentos se pierde o desperdicia. Con ese 30% nosotros podríamos alimentar por lo menos a la mitad del mundo. O sea, si nosotros hiciéramos las cosas bien desde el inicio, tanto en lo que hace al sistema productivo como lo que hacemos nosotros cada uno en nuestros hogares y en nuestras casas, podríamos mejorar la situación del hambre y la pobreza en el mundo. O sea, esto es muy importante tenerlo presente. Por ahora, lamentablemente, son pocos los países en todo el planeta que tienen como política pública este tipo de programas. Si bien hay recomendaciones de la FAO, de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y cada vez más de los organismos regionales e internacionales, todavía son muy pocos los países que tienen una política pública de esta naturaleza. En América Latina, Argentina puede tener el orgullo de decir que es uno de los países precursores, junto con Colombia y junto con México, y ahora empezando a insinuar Chile, que empiezan a tener programas de esta naturaleza. En la Argentina, por primera vez, también hicimos una medición. Yo dije que en el mundo el 30% de los alimentos se pierde o desperdicia. En Argentina es el 12,5% de la producción. Uno dirá, qué bueno, es tan bárbaro, pero cuando miramos la cantidad de toneladas que se pierde o desperdicia, son 16 millones de toneladas de alimentos al año solamente en la Argentina. Imaginen la cantidad de personas que podríamos alimentar con eso que estamos desperdiciando o perdiendo. Por otro lado, siguiente por favor, hemos creado el programa a través de una resolución ministerial. Y ahora les voy a contar también la feliz noticia, por lo menos para nosotros, que ha ocurrido hace apenas 15 días atrás. Este programa tiene 4 ejes. Primero, que nosotros entendemos, lo primero que tuvimos que dejar en claro es que este no es un problema que puede resolver el Estado, es un problema que tiene que resolver la sociedad en su conjunto. O sea, no hay reducción de la pobreza o la pérdida o el desperdicio de alimentos o una mejora en la estructura distributiva de estos productos si no lo trabajamos de manera público-privada y donde toda la sociedad, incluida la sociedad civil, que le damos un rol muy protagónico, interviene. O sea, esto es lo primero que tenemos que ser conscientes. Si alguien cree que el Estado va a poder resolver esto solo, o sea, vamos a ir al fracaso, como ha ocurrido en los últimos 50 años. Ustedes mismos
Cuando leen los documentos de los organismos internacionales, fíjense cómo van corriendo, cómo vamos, porque somos parte de ellos, cómo vamos corriendo. Las metas de reducción de la pobreza era la meta del milenio, al año 2000, después al año 2015, después al año 2025, ahora estamos en el año 2030, ahora vamos al 2050. Los responsables somos todos. Entonces tenemos que tratar de hacer los mayores esfuerzos para que no volvamos a correr las metas, sino que realmente empecemos a reducir la pobreza en el mundo. Tenemos, siguiente por favor. Pasa. Aquí es lo que les quería decir y donde esta casa en particular ha tenido un rol muy protagónico y donde estamos eternamente agradecidos. Nosotros desde Agroindustria y de manera conjunta hace 1 año y medio creamos la Red Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos en Argentina. Dentro del programa creamos una red. Esta red es una red público-privada. Está conformada hoy por 85 entidades, organismos nacionales, municipios, provincias, empresas privadas. Las principales empresas de alimentos de Argentina y del mundo forman parte de esta red. Cadenas de supermercados, ONGs, organizaciones que reciben alimentos en donación. O sea, es una red realmente multisectorial. Bueno, a través de esta red hemos propuesto 2 proyectos de ley en la Argentina. Uno es crear un Día Nacional de Concientización sobre estos temas, sobre la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, que es el primer proyecto que figura ahí, que tiene media sanción y que esperamos, si todo sale bien, ya ha tenido los últimos dictámenes de comisión, que si hay una sesión antes de fin de año ya también se transforma en ley en la Cámara de Diputados. Y la segunda, que es la que más satisfacción nos ha dado, porque han sido 2 años de esfuerzo y de trabajo de todas estas 85 organizaciones, que ha sido modificar la ley de donación de alimentos en la Argentina. Gran parte en todos los lugares del mundo donde empiezan a reducirse las pérdidas y los desperdicios de alimentos y empieza a haber también un esquema de reducción de pobreza, mucho tiene que ver la proyección y la posibilidad que tienen las empresas de donar más alimentos de manera masiva. En Argentina teníamos una limitación legal que tenía que ver con la responsabilidad del donante y lo que hemos logrado a través de esta ley es modificar esa responsabilidad, no eludirla para nada, pero sí atenuarla para que muchas más empresas de alimentos, cadenas de supermercados, restaurantes, hagan donaciones de alimentos sin el temor a tener una represalia legal. Vuelvo a decir, esto no significa que se evade la responsabilidad, sino que ahora lo que se hace se tiene que demostrar que si hay algún problema, el responsable ha sido el donante. Con esto estamos convencidos que vamos a multiplicar por varias veces las donaciones de alimentos antes que esos productos se tiren. Cuando hablamos de donación también es muy importante dejar en claro que estamos hablando de productos que cumplen, sobre todo en alimentos, con todas las normas higiénico-sanitarias, bromatológicas de inocuidad. Es decir, que son productos que están perfectamente aptos para ser consumidos, pero que a veces, por un defecto de rótulo, un envase que a lo mejor está abollado o que tiene algún problema, esos productos no son comercializables, pero son perfectamente consumibles. Hoy, gran parte de esos productos se tiraban. O sea, en un país como el nuestro, vuelvo a decir, eso es imperdonable. Entonces, hemos logrado, hace 15 días atrás, la sanción de esta ley. Y también lo otro que hemos logrado, y es una gran satisfacción, es que este Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que había sido creado a través de una resolución ministerial, adquiere fuerza de ley porque también fue sancionado con la ley de hace unos días. Así que esto quiere decir, por lo menos uno entiende, porque fue por unanimidad, o sea, no importa el espacio político, sino que todos entendieron que esto era un beneficio para toda la sociedad argentina. Así que eso nos enorgullece muchísimo. Por otro lado también, la siguiente, por favor. Acá está lo que les decía de la red nacional, son 83, perdón, dije 85 entidades, uno habla de memoria, la cantidad de entidades que están. Algo también muy importante es que este esfuerzo que viene haciendo la Argentina ha sido también visualizado en el G20. Dentro, bueno, muchos de ustedes, o creo que todos saben, la gran responsabilidad que tiene la Argentina al asumir durante este año la presidencia del G20. En julio se hizo la reunión de ministros de Agricultura del G20 y dentro del documento aprobado por los 20 países hay un capítulo especial destinado a
pérdidas y desperdicios de alimentos y todas las recomendaciones hacia los países que forman parte del G20 para que empiecen a generar políticas públicas en esta naturaleza. Porque el fondo de todo esto no es solamente producir más y mejor, sino también disminuir la pobreza. Siguiente, por favor. ¿Cómo trabajamos nosotros? En líneas generales, ¿no? ¿Cuál es nuestra forma o nuestro aporte al trabajo y a la mejora de la situación y de las condiciones de la sociedad argentina? Primero, entendiendo que el Estado, que uno no sabe todo, ni mucho menos, y que a veces sabe mucho menos de lo que cree. Segundo, es escuchando al otro, o sea, entendiendo al otro, podemos generar las mejores políticas públicas. En Argentina durante muchos años se acostumbraron a generar una norma tras otra, la mitad eran inaplicables, de hecho hoy hay un montón de normas que no se aplican en la Argentina, y gran parte de eso ha sido la falta de diálogo. Entonces nosotros entendemos que cualquier política pública, para que se transforme en una política de Estado y que trascienda al gobierno de turno, se tiene que hacer a través de estos espacios de diálogo, como mencionaba hoy hace un ratito la directora de Vivienda. El esquema en agroindustria es exactamente el mismo. Mucho más amplio, porque estamos hablando del todo el país, porque estamos hablando de producciones absolutamente diversas, desde lo que es la producción de soja a lo que es la producción de miel, digo, por poner ejemplos muy distintos, pero entendemos que la construcción se tiene que hacer de la misma manera. Y también lo que nosotros ponemos muchísimo el foco es en la educación y la formación. No hay país que pueda mejorar su situación de pobreza, de equidad y de distribución si no las educamos. Si no educamos y si no generamos la cultura del trabajo. A veces nos pasa y no lo podemos creer. Yo tengo la oportunidad, gracias al trabajo, de poder recorrer el país entero y sobre todo los pueblitos más perdidos y más chiquitos en el interior de la Argentina, y ve la pobreza. Ahora, por otro lado, ve la oportunidad que tiene aquella familia humilde de poder generar su propia huerta, de poder cultivar su tierra, y no lo hace. Y uno se pregunta por qué. Bueno, gran parte de la responsabilidad la tiene el Estado. El Estado no le ha dado las herramientas para hacerlo, pero están los recursos. Recursos que tiene la Argentina y que posiblemente otros países no tienen. Entonces tenemos que conjugar de alguna manera los esfuerzos porque los recursos los tenemos. O sea, es tratar de que esa gente, tal vez en las ciudades como la de Buenos Aires es más difícil porque no hay tierra disponible, pero si nos corremos un poquito al interior, donde también el nivel de pobreza es muy alto, hay mucho más recursos disponibles y que hoy no se están utilizando de la manera correcta. Entonces, ahí estamos nosotros, por lo menos intentándolo. Nosotros tenemos dentro de agroindustria una gran red territorial de agricultura familiar, que son todos técnicos que están distribuidos en todo el país. Tenemos alrededor de 1000. O sea, realmente es un número muy importante. Y si sumamos al INTA, que es nuestro espacio de extensión en el territorio nacional, estamos hablando de más de 3000 técnicos destinados exclusivamente a un trabajo con los pequeños productores, que muchas veces son los que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, para darles todas las herramientas para que puedan salir adelante junto con sus familias. Siguiente, por favor. También lo que hacemos, porque no solamente en la cuestión de la seguridad alimentaria tiene que ver el acceso al alimento, sino que hay una tendencia o una definición nueva que habla que no es solamente hay que darle de comer a la gente, sino que hay que darle de comer bien. O sea, la calidad nutricional de lo que nosotros le vamos a dar a las personas es fundamental. Si miramos los índices de sobrepeso y obesidad en el mundo y empezamos a ver dónde se encuentran los mayores índices, se encuentran en las poblaciones más vulnerables, porque lo que comen poco y mal. Casi todos hidratos de carbono, muy poca proteína, ni hablar de frutas y hortalizas que casi no se consumen. Entonces también tenemos que trabajar muchísimo en la calidad nutricional de los alimentos y en la manera de hacerle llegar a la gente que más lo necesita productos de esta naturaleza. También lo que estamos haciendo es vinculando la producción con la población urbana. ¿A través de qué? De algo que seguramente en todos los países hay, que son las ferias. Nosotros le llamamos, tenemos un programa que se llama El Mercado en tu Barrio, que es una manera de acercar el productor al consumidor con productos frescos, con precios mucho más accesibles que el precio de mercado, pero con una condición fundamental, que todo productor, que todo pequeño elaborador de alimentos que esté en ese mercado
tiene que estar en regla, tiene que cumplir con los registros sanitarios, tiene que cumplir con los registros fiscales, porque también tenemos que educar al productor, darle oportunidades, pero cumpliendo con todas las exigencias de la ley. Y la verdad que el programa está teniendo un éxito muy importante porque acercamos productos de muy buena calidad a precios realmente que son muy económicos y a su vez también estamos ayudando a los pequeños productores a que tengan una salida comercial. Uno lo ve que es un ganar-ganar para todos. Siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas de las herramientas que nosotros estamos trabajando a nivel nacional. Estamos poniendo el foco muchísimo en lo que es la calidad y la mejora de la calidad de los alimentos. Como dije antes, la calidad nutricional es fundamental. Y también tenemos una mirada hacia el mercado externo y lo que tratamos de hacer es identificar nuestros productos, en este caso los productos argentinos, con una marca vinculada con nuestro origen geográfico, como tienen otros países del mundo, como desarrolla muy bien México, bueno, por supuesto la Unión Europea, o como también hace Chile. Bueno, nosotros queremos seguir en esa línea y posicionar a nuestros productos de esa manera. También le estamos poniendo el foco a la promoción del consumo de frutas y hortalizas. En nuestro país realmente dejamos mucho que desear. De los 700 gramos que recomiendan los organismos internacionales, en Argentina estamos en 200 gramos por día, o sea, estamos lejísimos. Los argentinos comemos muy mal, eso es así. De hecho, los índices de sobrepeso y obesidad en Argentina han sido los que más crecieron en América Latina, con lo cual es un llamado de atención muy importante. Así que estamos poniendo mucha fuerza y esfuerzo en que comamos un poquito mejor y incorporemos más frutas y verduras a nuestra dieta. También estamos trabajando con las industrias, porque también para solucionar el problema del hambre, de la malnutrición, tenemos que ofrecer productos que tengan beneficios para la salud. Yo acabo de regresar el día de ayer de la feria de alimentos más importante del mundo que se hace en París, en el CIAL, 120 países exponiendo sus alimentos, todos y todas las tendencias marcan que lo que se viene es el alimento con una propiedad vinculada con la salud, con el bienestar. Hacia ahí va el mundo. Y bueno, en América Latina yo creo que tenemos un montón de oportunidades pensando en esto. Un producto probiótico, un producto prebiótico, los alimentos libres de gluten, todo lo que hace a la reducción de sodio, azúcar, las grasas, bueno, todo esto es lo que se viene. Hay una calidad de vida y una esperanza de vida mayor. La gente, todos, queremos vivir más, pero queremos llegar bien a vivir más. Una de las formas es a través de la alimentación. Por eso hay que fomentar y hay que trabajar con las industrias para que hagan las inversiones necesarias para generar todo este tipo de productos. Y un poquito ya para ir terminando, los productos, estamos trabajando muy fuertemente en los productos, como dije antes, de diferenciación y de vinculación con el origen geográfico, pero hago un llamado particular a lo que es la producción de productos orgánicos. Es otro de los sectores que está creciendo en el mundo de manera impresionante. También antes de ayer, la tapa de Le Monde es el diario más importante de Francia, la tapa hablaba decía que la alimentación biológica estaba reconocida como uno de los productos que previene distintos tipos de cánceres. O sea, fíjense ustedes a qué nivel que la alimentación empieza a aparecer en las tapas de los diarios, pero desde el lado de lo positivo. Siguiente. Por otro lado, también mi área en particular es la responsable, junto con mi contraparte del Ministerio de Salud, de las actualizaciones de los marcos regulatorios de alimentos. Estamos tratando que todas las regulaciones de alimentos acompañen todo esto que estoy diciendo. Acompañen las tendencias de consumo, promuevan la innovación en la industria, porque esto también va a permitir tener mayor variedad de alimentos e incluso alimentos para los distintos sectores de la población que más lo necesitan. Porque también tenemos que trabajar en lo que es la fortificación. Bueno, hay un montón de alternativas y a través de los marcos regulatorios podemos generar las herramientas necesarias para que esto ocurra. Bueno, esto es un poquito como un resumen de algunos de los comentarios que hice recién. Nuestro foco está puesto en todo lo que hace a la actualización de la regulación de alimentos, a la educación,
a la capacitación. Estamos haciendo también un esfuerzo muy importante en que los productores más chiquitos incorporen el concepto que se llama de buenas prácticas agrícolas en este caso, sobre todo en frutas y hortalizas. Argentina está siendo un país un tanto precursor en este tipo de prácticas que empiezan a adoptar los productores, pero bueno, con la responsabilidad y con la enorme producción de alimentos que tenemos que dar los ejemplos para que otros países nos puedan seguir. También, como dije antes, estamos poniendo el foco y además creemos que es una manera de ayudar a todos los pequeños pueblos y a los pequeños productores de promover la diversidad de la dieta. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros entendemos que si mejoramos la dieta de la gente, estamos ayudando a los productores. Entonces, a través de las promociones y de la mejora de la demanda de estos productos, estamos logrando que los pequeños productores tengan nuevas alternativas comerciales. Y la verdad que estamos teniendo un éxito inesperado e incluso nos damos cuenta cómo en las grandes ciudades muchas veces no se conocen casi ninguno de los productos que se hacen en otros rincones de la Argentina y además las ganas que hay y las posibilidades que hay para que estos productos puedan ser consumidos en la gastronomía y en nuestras casas, bueno, en distintas opciones. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que les decía del mercado en tu barrio. Fíjense que nosotros ahí los precios de diferencia entre el producto que se vende con este programa y el precio de mercado pueden llegar a diferencias de hasta 40%. En la situación en la que está la Argentina hoy, con un nivel de inflación tan alto, la verdad que esto obviamente juega a favor de la gente y sobre todo de aquellos que menos tienen. De hecho, estos mercados están pensados para estar en los lugares de mayor vulnerabilidad, para que tengan acceso quienes más lo necesitan. Y bueno, y para cerrar, es como una especie de reflexión, es pensar hacia dónde va el mundo, es pensar que tenemos una enorme responsabilidad como sociedad de trabajar en conjunto. Esto incluso trasciende las fronteras porque, vuelvo a decir, ayer cuando lo veía en la feria, estamos todos en la misma línea, con lo cual lo que tenemos que hacer es afianzar el trabajo en los organismos internacionales y que estos organismos internacionales realmente sirvan para que los países tomen las medidas necesarias, que no sean solamente papers, sino que también a nuestros representantes allí hay que obligarlos a que se tomen las decisiones que hay que tomar para realmente cambiar la realidad de la gente. Porque hay un montón de cosas, tenemos un montón de recursos, tenemos capacidades aquí en toda América Latina y lo que tenemos que hacer es que eso se transforme realmente en un cambio en el bienestar de toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por tu intervención. Un tema tan estratégico, pero que a la vez tiene un relato tan concreto en nuestra vida diaria. Bueno, pasamos a preguntas, comentarios e intervención al público. Hola, Mercedes, Ornella de Defensa del Consumidor. Bueno, como siempre, un placer escucharte. ¿Existe alguna gente que controle los precios de los productos vendidos en todo un barrio o lo define el productor? Es una buena pregunta, me la hacen todos los periodistas. Generalmente lo que hacemos es un trabajo tripartito. La Nación, o sea, la industria y la Secretaría de Comercio, que es quienes coordinan el mercado en tu barrio, el municipio y los productores. O sea, siempre la consigna es que el precio tiene que ser por debajo del precio promedio de mercado y por otro lado también para acceder al programa, por lo menos tienen que tener alguna oferta. O sea, tiene que haber como algo que en el fondo también se está dando beneficio al productor. Más allá de que paga su impuesto, no paga el alquiler del local. Y después que se hace es todas las semanas, está el reglamento de precios. Estos precios los sigue la Secretaría de Comercio. Se publican, los tenemos siempre disponibles, porque obviamente, sobre todo en frutas y hortalizas, pueden variar por situaciones climáticas. Bueno, en lácteos, en panificados, tratamos más o menos de hacer el seguimiento. Sí, se hace todas las semanas, incluso algunos los retamos cuando se pasan un poquito de vivos. Muchas gracias. Hola, quisiera preguntarte acerca de las agriculturas familiares. ¿Qué tipo de apoyo están teniendo como pequeños productores, pero a la vez agricultura familiar? Hay apoyos de distinta naturaleza. En primer lugar, la asistencia técnica. Mencionaba antes la red territorial que tenemos. Por ejemplo, en cada provincia hay un coordinador regional y pues, bueno, depende de la provincia, la cantidad de gente, puede haber entre 10 a 60 en cada uno de los lugares. Se trabaja con el productor en lo que son capacitaciones para el ganado de huertas, en algunos casos se le dan los insumos también. Se elaboran proyectos, se elaboran una serie de invernáculos para que puedan producir lo que se llama los cultivos bajo cubierta, como puede ser el tomate, el ají. Entonces se les da la infraestructura para que los puedan producir. Y
por supuesto toda asistencia técnica para que produzcan bien, que no se puede producir si no se riega. Todo lo que es el oeste argentino, Salta, bueno, La Rioja, Catamarca, San Juan, entonces se le arman todas las infraestructuras de riego para que pueda tener una producción razonable. En otros casos se les da asistencia crediticia, con créditos blandos, pequeños, pero créditos blandos, para que puedan armar su galpón de empaque, para que puedan terminar su frigorífico, para que puedan armar una obra comunitaria. Por ejemplo, en Mendoza se hicieron salas de elaboración comunitaria. En esas salas los productores tienen que armar su propia estructura de gobernanza y hacen a lo largo del año dulces, miel, productos más o menos complementarios. Entonces tienen que armar su estructura para poder elaborar esos productos y después venderlos. Después se les dan bien lo que son los canales comerciales. Por ejemplo, el mercado en tu barrio está pensado para que el agricultor familiar pueda tener una salida comercial. Y después tenemos otros programas, que no los mencioné acá, donde también damos la oportunidad a los pequeños productores para que puedan vender sus productos en Buenos Aires. Los traemos acá y ellos durante el fin de semana... Esto me dice que le facilita la parte de transporte. Bueno, eso más o menos. Eso más o menos. La verdad que, en particular este año, el Estado, bueno, ustedes lo saben, el presupuesto y el déficit que hay ha hecho que se redujera mucho el quema presupuestario. Entonces, los buscados son distintas alternativas. A veces que el productor se pague el transporte, entonces acá lo que le damos es toda la asistencia para que estén durante ese fin de semana en la feria. O sea, vamos viendo distintas alternativas. En otros casos generamos, que es lo que queremos, para que perdure en el tiempo, acuerdos comerciales. Por ejemplo, que el productor pueda dar un acuerdo comercial con una pequeña cadena de supermercados, con una dietética, entonces después entre ellos a generar el vínculo comercial, digamos, el Estado ya cumplió su rol y ya quedan de alguna manera interactuando. La verdad que los mecanismos son diversos, porque las realidades son muy distintas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. Teniendo en cuenta la problemática del cambio climático, ¿sí? ¿Ustedes tienen algún estudio? ¿Están trabajando en eso, en el impacto en la producción de alimentos? Sí. Es, de hecho, dentro de agroindustria hay un área que es la Dirección de Gestión Ambiental y de Gestión Sustentable, porque claramente, digamos, más allá de lo que pueda decir el señor presidente de Estados Unidos de no creer mucho en el cambio climático, es que nosotros lo vivimos. Y voy a poner un ejemplo concreto. Este año en la Argentina se produjo la sequía más fuerte en los últimos 50 años. Y el año pasado, una de las inundaciones mayores, que lo que ha hecho es que se pierdan este año más de 8.000 millones de dólares solamente por la sequía. Entonces se está trabajando fuertemente, no es fácil, porque obviamente son problemas que se resuelven en el mediano plazo, pero por ejemplo sí estamos haciendo cambios en todo lo que hace a las prácticas de producción, que tiene que ver con prácticas, digamos, más amigables con el medio ambiente. Incluso se están desarrollando variedades resistentes a la sequía o a distintos eventos climáticos. O sea, se van haciendo estudios de la naturaleza. También estamos trabajando en lo que se llama la medición de la huella ambiental, que explica cuántas son las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por producir un alimento y llevarlo hasta la góndola de un supermercado. Esto uno lo puede ver como un adaptativo climático, pero también como una barrera del comercio. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, en la cadena Tesco de supermercados, si alguno va, cuando compra, se lleva en el ticket la huella ambiental. O sea, qué cantidad de ese efecto invernadero ha comprado con la cantidad de productos que se llevó en su carrito. Parece es esto, porque lo que se busca como tendencia en el mundo y muchos organismos internacionales lo promueven, es lo que se llama el concepto de kilómetro cero, que uno compre todos los productos de cercanía, que la logística implica más transporte, más gases. Entonces hay como una lógica de decir, bueno, a ver, eduquemos al planeta para que la gente compre todo lo que esté más cerca de su casa para evitar este tipo de cosas. Bueno, todo es lo que se está trabajando. En ese caso, ¿están trabajando con la actual Secretaría de Ambiente? ¿Hay articulación? Sí. Hay muchísimo. La verdad que con Ambiente trabajamos en un montón de temas. Hace muy poquitos días salió un documento aprobado y realizado entre la Secretaría de Ambiente, Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología para todo lo que son aplicaciones de productos fitosanitarios, para promover el uso de buenas prácticas en los cultivos extensivos, o sea, en trigo, en maíz, en soja, y la verdad que con Ambiente se trabaja muchísimo, e incluso en todas las posiciones que lleva Argentina a los organismos internacionales. Bien, gracias. No hay más preguntas. Bueno, de este modo damos por concluido este segundo panel sobre experiencias exitosas. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a Mercedes, a Eric y a María. Muy bien, entonces hacemos la entrega del certificado a Mercedes Nimo por su participación en este evento. Les queremos comentar, antes de cerrar, que el Instituto les va a enviar por mail los certificados de asistencia o, en caso de
las personas que los han pedido en papel, les vamos a avisar por mail cuando lo pueden para retirar. Y ya estamos acercando el cierre, así que entonces le damos la palabra al doctor Daniel Rendor. Gracias a todos. Estamos sumamente satisfechos con el desarrollo del Congreso. Para proceder a su clausura, quiero comentar solo 3 cosas. La primera de ellas, que ya se ha dicho, es el primer Congreso de 5. Con nuestro propósito es cooperar con el proyecto Hambre Cero, de manera que todos los meses de octubre, de aquí en adelante, vamos a hacer un congreso como este. El siguiente va a ser en México, el tercero en Medellín, el cuarto en Río de Janeiro y el quinto en New York. Y de acuerdo a lo que veamos después de ese quinto y último congreso, vemos si continuamos con esa práctica o no. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes que la Universidad de Guanajuato hará un anuario compilando todas las ponencias que se han presentado en este congreso. De manera que vamos a tener un texto en formato digital y en formato PEL, que nos encantaría poder enviarles a todos ustedes. Para poder hacerlo, aquí está la página de nuestro instituto, idhamerica.org. Si ustedes ingresan a la página, en la pestaña de contactos, allí van a encontrar un formulario donde pueden adherirse como miembros adherentes del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Debo destacar que la condición de miembro adherente no importa cara alguna, ni dineraria ni laboral. Al estar inscriptos, nosotros les enviaremos todos los materiales que vamos produciendo en el curso del año. Finalmente, ha habido en este congreso algunos fantasmas. Fue la fuerza oculta de nuestro secretariado que trabajó muchísimo durante el último año para realizar este congreso. Voy a pedir a Nancy Rotar que se acerque, por favor. Diego Luciano Acel. Y el titular del secretariado, Sergio Ramírez Zuluaga. Le agradezco asimismo a los presidentes de los capítulos nacionales, Belén Gallardo, la senadora Mirta Arce Camacho, la doctora Roxana Pereira, la doctora Alicia Pierini, que no ha podido quedarse hasta el final, la representa la doctora Irina Rin por el capítulo argentino. Muchas gracias, Irina. Señores, muchas gracias a todos. Espero que haya sido un buen curso. Muy bien, entonces los invitamos a los que han participado a hacer una foto grupal si se acercan al estrado, foto institucional como cierre de evento.